Muy buenas tardes, estimadísima señorita, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un verdadero placer volvernos a encontrar, aún sabiendo que modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy convencido de que una buena persona, un buen ser humano, se puede constituir en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Señoritas y señores, Armijos Josué. Pues, ¿Cómo está, mi señor? buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Carpio Brigitte. Buenas tardes, Inge. Presente. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Cofre Oscar. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Oscar? Buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Coronel Andrea. ¿Cómo está, Andreita? Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenida. Girón Mitzi. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Granda Anderson. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Anderson, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Felicitaciones, fue el primerito que llegó al aula, ¿no? Granda Brian. Buenas tardes, ingeniero. Brian, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Jiménez Daniel. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Patiño Enid. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Quesada Luis. Presente, Inge. Buenas tardes. Bienvenido. Ramón Zaida. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarla, bienvenido. Y finalmente, Tigre Brian. Buenas tardes, Inge. Presente. Brian, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Bien, una vez más, pues entonces les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Qué gusto realmente volvernos a encontrar y saber que estamos todos, tenemos base llena. Qué bueno, me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar en esta que constituye prácticamente ya, diría yo, la penúltima clase de la asignatura de Política y Legislación Ambiental. Miren realmente cómo el tiempo se moviliza tan rápido, ¿no? Ya prácticamente estamos finalizando el ciclo académico y por ende, pues la asignatura de Política y Legislación Ambiental y nos aprestamos ya para recibir al nuevo ciclo académico y con eso ustedes, miren, estarían en octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal. Por eso aquí yo ya veo a 12 futuros ingenieros e ingenieras forestales que se aprestan realmente a cumplir con las diferentes funciones profesionales en diferentes instituciones públicas y privadas del país. Aquí estoy viendo ya los futuros ingenieros e ingenieras forestales desempeñándose como funcionarios del Ministerio del Ambiente, de la CENAGUA, como ministros, como ministras. Aquí veo a los futuros docentes de la carrera de Ingeniería Forestal. Cada vez la meta está más cerca, ¿no? Pero lógicamente demostrando eso que siempre decimos, el conocimiento, el esfuerzo y las actividades que son la clave del éxito para poder alcanzar definitivamente lo que uno más anhela en la vida, que es el éxito, ¿no? Que es de fundamental importancia. Ya estamos cerquita, ¿no? Pero justamente lo hacemos en base a lo que decía Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando. Así que esa es una forma realmente, primero, de respetarnos acá que somos una familia forestal, y recuerden que decíamos que a la familia se la respeta, se la considera y se la quiere, ¿no? Entonces, por favor, si alguien tal vez tiene alguna ocupación que cumplir, sin ningún problema, me dice nomás que tiene que retirarse, lo que sí me avisa, por favor, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Yo soy del criterio de que puedo dar yo clases con 1 o 2 estudiantes, incluso tengo la posibilidad hoy en día con esto del Zoom, a veces doy clase solito, ¿verdad? Grabo una clase para, tengo una estudiante de 10º ciclo que me pidieron una tutoría. No soy docente de ellos en lo absoluto, no tengo ninguna responsabilidad académica, pero me han pedido algunas tutorías respecto al proyecto de investigación de tesis y yo doy clase solito, grabo la clase solito y después les mando al Zoom, así que no tengo ningún inconveniente de quedarme con los estudiantes que verdaderamente estén interesados en poder trabajar. A mí lo que no me gusta es que los estudiantes estén un pie en el polo norte y otro pie en el polo sur, ¿no? Entonces, o nos concentramos a recibir la clase o no hacemos aquello. Así que tranquilo, si alguien tal vez tiene alguna ocupación, alguna dificultad de carácter
qué sé yo, familiar, de carácter de calamidad doméstica, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, ¿no? Les decía de que ya estamos, incluso yo de mi parte estoy planificando las actividades del nuevo ciclo académico y este ciclo ya prácticamente se ha terminado y por ende pues nos aprestamos ya para poder cumplir con el nuevo ciclo y yo siempre digo que a medida que uno va subiendo un peldaño en la formación profesional, se van incrementando también las responsabilidades, ¿no? Fíjense que ustedes ya en el otro ciclo hay que estar preocupado un poquito ya de la tesis, o sea, hasta aquí uno ha estado tranquilo, sin ningún problema, claro, con muchas tareas, con muchas, qué sé yo, actividades que cumplir, pero yo estaba viendo, conversando con unos estudiantes de décimo ciclo, y me dice, ingeniero, ay, qué tesis, ay, qué tesis. Le digo, por eso justamente es la recompensa que después uno tiene como profesional. Por eso cuando uno después generalmente ya comienza a percibir un sueldo, comienza a percibir una bonificación, una remuneración por concepto del esfuerzo que ha recibido, ahí es cuando uno realmente comienza a darse cuenta que el esfuerzo valió la pena, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, aquí solo están 2 estudiantes, ¿qué pasó con los demás? No, los demás se quedaron en la vera del camino, se quedaron en el trayecto del camino porque justamente no fueron perseverantes, no fueron realmente responsables como lo son ustedes, pero tienen la recompensa, ¿no? Yo no tengo la clave del éxito, pero sí les puedo decir de que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Así que tranquilos, van realmente por buen camino, van caminando lentamente, pero seguros de las cosas que van haciendo y algún rato la vida les va a pasar factura, les va realmente a devolver todo el esfuerzo que están realizando ahora. Dicen que la vida es la recompensa, como cuando el sembrador o como cuando el agricultor siembra su semilla, ¿no? Si labró bien el suelo, si preparó bien el suelo, si hizo una buena fertilización y siembra sus semillas, realmente está por demás decirlo que espera una cosecha abundante, ¿no? Entonces ahorita ustedes tienen que cultivar en tierra fértil para comenzar a cosechar los éxitos, las mieles realmente del éxito que ya no están muy lejos, ¿no? Vamos a revisar la planificación académica de la asignatura y en lo poquito que nos queda. El día de hoy voy prácticamente a terminar los contenidos teóricos del sílabo, con lo cual cumplimos con un 100% de los contenidos teóricos, nos faltaría solo el contenido práctico, que es el panel foro. El día de hoy voy a completar una conferencia sobre la participación ciudadana y que justamente podría servir de sustento y fundamento para la ponencia de los compañeros, por ejemplo, que están trabajando en educación ambiental, ¿no? Entonces, el día de hoy, prácticamente con la conferencia del día de hoy, ponemos fin a los contenidos teóricos, por ahí alguien tiene el micrófono encendido, a los contenidos teóricos de la asignatura. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en aquello, ¿no? Y nos queda pendiente 2 cosas fundamentales. Nos queda pendiente la presentación del catálogo de artículos relacionados con la conservación y protección de la biodiversidad. Ese catálogo hay que presentarlo hasta el próximo miércoles. Ya está subida la tarea en el EVA, revisarán, ahí está subida la tarea. Por favor, ese catálogo hay que prepararlo siguiendo la pirámide de Kelsen. Es decir, recuerden que en la pirámide de Kelsen, realmente decíamos que va desde la cúspide, en el caso nuestro, en el caso del Ecuador, tenemos en la cúspide la Constitución Política de la República del Ecuador. Y de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces nosotros vamos a analizar solo artículos que estén directamente relacionados con la conservación del ambiente. Entonces, primero hay que hacer una pequeña descripción del cuerpo legal y luego vamos anotando los principales artículos, ¿no? Tampoco vamos a poner todos, ¿no? Y al final tenemos que poner el glosario de los diferentes términos de carácter legal, de carácter que hemos venido estudiando en la asignatura. La idea para mí del catálogo es de que se convierta como en un pequeño diccionario de bolsillo que había antes. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la escuela, había unos diccionarios pequeñitos, chiquititos, que le llamaban diccionario de bolsillo, y que uno lo andaba a cargar, y yo les digo sinceramente de que posiblemente la ortografía que algo manejo, la debo a ese diccionarito de bolsillo que teníamos, ¿no? Enseguida consultábamos un término, eran unas letras muy pequeñitas, pero realmente servía de mucha utilidad. El catálogo más o menos quiero que tenga ese servicio, quiero que tenga esa utilidad. Algún rato que ustedes ya vayan a otro ciclo, vayan, que sea en la vida profesional, les pueda servir realmente para poder, no sé, establecer en algún momento un trabajo multi o interdisciplinario en lo que tiene que ver con la formulación de una política, de una ordenanza, o si no, qué sé yo, con fines de consulta en un trabajo de investigación. Entonces, quiero que lo manejen desde esa perspectiva al catálogo. El catálogo entonces ya está subido en la asignatura. La próxima semana
van a disponer del tiempo libre, no vamos a dar clases presencial, vamos a desarrollar un trabajo autónomo para que puedan completar la ponencia para el panel foro. Recuerden que la próxima semana ya estamos, fíjense, estamos ya febrero, fíjense, ya estamos en el segundo mes del año, la gente ya está pensando en carnaval, ¿no? Recién estábamos quemando el año y ahora estamos ya prácticamente aprestándonos ya para el segundo mes del año, ¿no? Y créanme lo que el mes de enero es el mes más largo, yo creo que en todos los años. Algunos amigos me decían que el mes de enero no tiene 31 días, sino tiene 90 días. Yo creo que sí es cierto, tiene 90 días el mes de enero. Pero a partir de allí se comienzan a desgranar los meses como una mazorca de maíz. Febrero vuelta es muy corto y de ahí prácticamente nos vamos de largo. Entonces, la próxima semana, les aviso una vez, la próxima semana no tenemos actividad presencial aquí en el Zoom, sino que directamente van a trabajar ahí en la ponencia. Recuerden que después de eso tenemos ya eso sería el día jueves 3. Entonces, el día jueves 3 no vamos a tener actividad de carácter presencial, pero va a estar toda la responsabilidad puesta en formular de mejor manera la ponencia para presentar en el panel foro, ¿no? Recuerden que yo les decía que una de mis filosofías de trabajo es la libertad con responsabilidad, ¿no? Tenemos la gran responsabilidad de poder presentar de la mejor manera ese panel foro. Recuerden que decíamos que el panel foro tiene dos grandes momentos, ¿no? El primer momento, que es la parte organizativa del evento, que realmente tiene que ver un poco con el local. Entonces ese día tenemos que estar bien puestitos todos, ¿no? Tampoco quiero que vengan de eterno, ni mucho menos, ni que gasten en la situación económica tan complicada que estábamos. Pero ese día sí vamos a venir un poquito medios diferentes, ¿no? Yo siempre digo que los forestales, cuando tenemos que estar de campo, pues estamos con casco, con botas, qué sé yo, con gorra, pero cuando toca también de ponernos de frac, nos ponemos elegantes también, ¿no? Entonces ese día, como va a ser un acto totalmente real, entonces tenemos que darle toda la contextura, todo la importancia y la ceremonia para que salgan. Entonces el primer momento, la parte organizativa, el local, la parte logística es de fundamental importancia. Y el segundo momento, en cambio, es la ponencia, la propuesta técnica que lleva el ingeniero, la ingeniera forestal a ese evento académico donde se va a discutir, donde se va a analizar desde el punto de vista académico la propuesta, que esa propuesta se va a constituir en una representación de su institución a la cual usted pertenece. Entonces vamos a tratar de que ese evento tenga el máximo realismo. Vamos a tratar de virtualizar la realidad. Va a ser como en la vida profesional. Para eso entonces están preparando la ponencia. La ponencia tiene que ser de primer nivel. El evento académico, pues ustedes saben que nosotros somos académicos y por lo tanto tiene que ser un nivel académico muy elevado que se convierta realmente en una propuesta de carácter magistral, de carácter extraordinario. Yo siempre digo que en la vida hay dos formas de hacer las cosas, de manera ordinaria y de manera extraordinaria. En todo, absolutamente en todo. Hasta cuando uno, qué sé yo, está haciendo actividades en la casa, ¿no? Si uno las hace de mal modo, mejor no las haga. Yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas por convicción, no por obligación. Entonces, esa ponencia tiene que ser extraordinaria. Además, va a constituir la evaluación de la unidad número 3. Por lo tanto, tiene que estar perfectamente bien realizada, bien presentada. Cada grupo de trabajo subirá realmente sus 2 archivitos de Word y PowerPoint de la ponencia. Y luego todos, absolutamente todos, a excepción de Brigitte, a excepción de Anderson y a excepción de Oscar, que están en la parte organizativa, como todos son poquitos, miren, prácticamente las posibilidades de poder ser panelistas son muy altas, porque incluso, por ejemplo, en el grupo de Zaida, necesariamente uno de ellos tiene que ser panelista, porque el otro compañero va a tener que ser parte del auditorio, ¿no? Entonces todos tienen que estar muy bien preparados para poder presentar la ponencia ese día. De tal manera, entonces, que sea una ponencia de altísimo nivel académico. Los panelistas los seleccionamos ese día, porque todos estamos capacitados para hacer la presentación, entonces, de nuestro trabajo de investigación que hemos desarrollado en la asignatura. Justamente la ponencia es donde vamos a concentrar, donde vamos a condensar todo el contenido que hemos aprendido a lo largo de la asignatura de política y legislación ambiental, donde van a estar los diferentes artículos que van a permitir realmente articular una política ambiental, y eso sí podemos hacer en la vida profesional. Les garantizo que en eso sí alguno de ustedes, posiblemente que esté trabajando en el Ministerio del Ambiente o en algún ente de gobierno, se van a integrar, se van a incorporar a equipos multi e interdisciplinarios para poder elaborar, entonces, por ejemplo, una ordenanza, para poder
elaborar una normativa, una política. Entonces, siempre van a estar inmersos en este tipo de actividades. Entonces, por eso ese evento tiene que ser de primer nivel, tiene que ser de primer orden, ¿no? Incluso ese día, pues ya digo, el aula incluso va a estar diferente con nuestra presentación, que va a ser de fundamental importancia, ¿no? Me olvidaba decirles de que el catálogo tiene que presentar en un archivito en Word, en el tamaño que está especificado ahí en la explicación de la tarea en el EVA. Está totalmente explicado, es un papel de tamaño A5, es decir, la mitad del papel normal, INEN que decimos, es decir, tipo folletito, entonces hay que presentar, ya los términos tienen que estar, en el caso del glosario, tienen que estar numerados en orden alfabético, y la presentación misma del catálogo, la presentación en la primera hojita escrita por ustedes, indicando realmente qué contiene el catálogo. Una presentación básicamente es como la carta de presentación que tiene un artista, por ejemplo. Es decir, solo usted leyendo la presentación de ese documento sabe exactamente qué contiene el documento. La presentación, váyanse ensayando, vayan practicando para poder redactar en el siguiente ciclo la problemática y la justificación, que es en lo que más patalean los estudiantes cuando comienzan a formular su proyecto de investigación de tesis. Porque por primera vez a algunos les toca escribir de manera, que sea de corrida, no sé, unas 2, 3 hojas, o un párrafo completo, o una página completa. Entonces, ejercítense en hacer una muy buena presentación, y luego los artículos pues hay que presentarlos de acuerdo a lo que establece la pirámide de Kelsen, ¿no? Y de esa manera, pues una vez que desarrollemos entonces el panel foro, el día jueves 10 de febrero, fíjense, jueves 10 de febrero ya viene el Día del Amor y la Amistad, se acaba la asignatura ya, no, se acaba febrero ya, acabó febrero ya. Luego de eso viene la socialización de las calificaciones de todos y cada uno de ustedes. Ahí le pedí nuevamente el favor a nuestro presidente, a Luis, para que me hiciera la fineza de darme haciendo firmar el actita, y con lo cual prácticamente estamos poniendo fin a la asignatura de política y legislación ambiental, ¿no? Bien, no sé, vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, y me voy a permitir entonces compartir en pantalla. A mí siempre me gusta, antes de iniciar mis actividades académicas, poner a consideración de las señoritas y señores estudiantes algunas preguntas introductorias con la finalidad de ir fortaleciendo, de ir realmente incrementando el conocimiento del estudiante. Básicamente es el objetivo de las preguntas introductorias, es decir, de aprender jugando, aprender realmente divirtiéndonos un poco, ¿no? Entonces voy a poner a consideración de ustedes, dos preguntas que son las últimas ya, de las preguntas introductorias que siempre hemos venido haciendo, para que ustedes realmente en el lapso entonces de 15 segundos puedan contestar a la siguiente pregunta introductoria, ¿no? Entonces esto es ¿quién sabe? Sabe. La pregunta introductoria para iniciar la clase dice así, dice: el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con las siglas SNDGA, tiene bajo su responsabilidad, primero, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, la Defensoría Pública y la Naturaleza, y la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Tienen 15 segundos para contestar. De las tres opciones, ¿cuál consideran ustedes que es la correcta? A ver. La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. La primera. La primera. La Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. La primera es la Defensoría del Pueblo, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Recuerden ustedes que decíamos que en el Ecuador, a raíz de la descentralización del Estado, se creó el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Entendida la gestión ambiental como el conjunto de actividades, el conjunto de acciones que generalmente se hacen y que son ejecutadas por el Estado o la sociedad civil para conseguir dos aspectos fundamentales. Primero, para apuntalar el desarrollo sostenible, que fue establecido en el año 1992, ustedes ya conocen, y el segundo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres. Y que justamente ese Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental tiene como objetivo fundamental la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Y justamente la rectoría de esta Defensoría del Ambiente la hacemos a través del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es la autoridad ambiental a nivel nacional y que generalmente damos en llamarle entonces el MATE. Entonces, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental tiene como función principal, la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. Muy bien.
Vamos con otra pregunta introductoria antes de iniciar así mismo la clase con la finalidad de que todos puedan participar, de que todos realmente puedan hacer uso de la palabra para de esa manera entonces contestar la siguiente pregunta introductoria para iniciar la clase. La pregunta dice así, atención por favor, tienen 15 segundos para poder contestar. La pregunta dice, en la Constitución del Ecuador, vigente desde el 2018, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, bueno, que es el MATE, la comunidad o los gobiernos autónomos descentralizados. De acuerdo a la Constitución, ¿a quién realmente se le debería hacer la consulta? A ver. El primero. La primera. Al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. ¿Están de acuerdo todos? A ver. La segunda. La segunda. A ver. Y hay dos opciones, la primera y la segunda. ¿Con cuál nos quedamos? A ver. De acuerdo a la Constitución. La dos, primera, ingeniero. Ministerio del Ambiente, Agua y Agua del Ecuador. Imagínense, ya se generó bonita la discusión, ya hay una especie de criterios encontrados, discordia. Entonces, ¿cuál mismo es? ¿La primera o la segunda? La segunda, Inge. La segunda, ¿no es cierto? Generalmente el Estado ecuatoriano, generalmente de acuerdo a lo que plantea la Constitución, tiene la obligación, en toda actividad que genere una alteración al ambiente, tiene la autoridad de consultar a la comunidad. Es decir, es la comunidad en su derecho de participación, la que tiene que pronunciarse sobre la ejecución o no de una obra. Es decir, una obra que pueda ser ejecutada por el Estado y que tiene como objetivo fundamental, no sé, el mejoramiento o la calidad de vida, pero que eso realmente afecte al ambiente, tiene la obligación, es mandatorio. Es decir, la Constitución establece que el Estado realmente debe consultar a la comunidad. Y es la comunidad, de manera, qué sé yo, primero informada, porque decíamos que la consulta tiene que ser informada, ¿no? La comunidad tiene la posibilidad de poder participar. Y realmente, miren, todo esto de la participación se genera a partir de las diferentes convenciones internacionales, ¿no? Recuerden ustedes que decíamos que prácticamente la participación social, el criterio, el interés público por el ambiente surge de los diferentes convenios internacionales. Pero principalmente la participación ciudadana como participación en materia ambiental surge a partir de Río 1992. Entonces, en la charla o en la conferencia la tarde de hoy, voy a hablar sobre la participación ciudadana. O sea, la comunidad es de fundamental importancia su participación. Miren realmente por qué tiene tanto protagonismo hoy en día la participación ciudadana. Vamos a ver por qué. Vamos a ver los fundamentos desde el punto de vista legal. Entonces, en la Constitución Política de la República del Ecuador, que está vigente desde el 2018, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente debe consultar a la comunidad. Es la comunidad la que tiene que pronunciarse al respecto. Perfecto, muy bien. Para iniciar la clase, quiero poner a consideración de ustedes dos imágenes que me van a permitir realmente aclarar y hablar de lo que tengo previsto para esta tarde, ¿no? Entonces, me gustaría realmente contar con los criterios de ustedes. Vamos a poner algunas imágenes aquí que están relacionadas con la clase del día de hoy y que me gustaría que ustedes, así de primera mano, qué es lo que el primer golpe de vista, la primera impresión que les causa cuando ustedes observan una imagen de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver una secuencia de imágenes, y me gustaría que todos puedan participar dando sus criterios relacionados a lo que están observando en cada imagen. ¿Por qué son tan importantes los procesos participativos, verán? Fíjense, habíamos conversado con ustedes a lo largo de la asignatura que existe una gran diferencia entre lo que es la participación y lo que es un proceso participativo. Decíamos claramente que la participación a veces es un conglomerado social, es una invitación en donde están, qué sé yo, una gran cantidad de personas, una gran cantidad de individuos, qué sé yo, escuchando algo.
pero generalmente no son partícipes. En cambio, decíamos que un proceso es participativo cuando, aparte de ser partícipes de ese tipo de actividad, están en la capacidad de poder tomar decisiones. Es decir, lo que decía un estudiante hace algún tiempito, decía ingeniero, o sea, un proceso participativo es cuando la persona tiene voz y tiene voto. Generalmente los procesos de participación es solo cuando usted tiene voz nomás, pero su criterio no forma parte de las decisiones, no forma parte de la toma de decisiones. Es decir, usted no tiene voto, tiene solo voz. Y posiblemente, a ver, la mayor parte de los procesos son de forma de participación, porque queda ahí mi criterio, queda realmente como letra muerta. Los procesos son participativos cuando hay la posibilidad de intervención de la sociedad, pero en la toma de decisiones. El día de ayer creo que escuchaba las noticias y decían de que el municipio de Quito había diseñado ya el presupuesto y que ese presupuesto necesitaba de la participación, decía, de las comunidades para ver cuál es la decisión que le van a dar al presupuesto del año 2022. O sea, fíjense, en este caso, los líderes de las comunidades están participando en un proceso participativo. Es decir, ellos incluso dicen que tienen la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar qué tipo de obras quieren que se hagan en su barrio, en su comunidad, en su urbanización. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos procesos participativos? ¿Qué dicen ustedes? Si ven esa imagen, ¿qué idea les da? Unión. Igualdad. Participación, equidad, fuerza, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven la imagen, ahí también existen diferentes grupos etarios, ¿no? Ahí existen diferentes grupos desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Es decir, la participación debe ser a todo nivel, que nos permita realmente equidad, que nos permita unidad, que nos permita cohesión. Ahí estamos hablando de que un proceso es participativo. Voy a poner otra imagen. ¿Y si ven aquello? A ver. Integración. Integración, qué bonito. Unión. Integración, unión, ¿qué más? Perdón. Socialización. Una discusión. Comunicación, ¿no es cierto? Organización. Muy bien, muy bien. Estaba leyendo una frase muy bonita que me habían mandado. Decía generalmente de que el trabajo en equipo divide las responsabilidades, pero multiplica los resultados. Fíjense, el trabajo en equipo divide las responsabilidades. Es decir, cuando uno trabaja en equipo, miren, si ellos no trabajaran en equipo, no pudieran hacer este círculo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo en equipo, fíjense, entonces, primero divide las responsabilidades. Es decir, todos de alguna manera estamos aportando aquí. Imagínense si estuviera solito, no pudiera darse aquello. Pero también realmente multiplica los resultados. El trabajo participativo tiene esa responsabilidad de poder conseguir, de poder multiplicar los resultados. Vamos a ver otra imagen, por favor, así para que me den sus criterios. ¿Y si ven aquello? Bien común. Bien común puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Integración. Integración. Internacional. Ayuda internacional. Ayuda internacional. ¿Qué más? ¿Qué más? Desarrollo. Desarrollo. ¿Qué más? Fuerza. No le escuché, Brigitte, un poquito más durito. Fuerza. Fuerza también, ¿no es cierto? Si ustedes ven la imagen, se dan cuenta que ahí están primero puestas manos de diferentes tipos de personas, ¿no? De diferentes grupos etarios, de diferentes grupos, de diferentes sociedades, de diferentes estratos sociales, etcétera, etcétera. Pero tenemos una responsabilidad común, que es sostener el ecosistema, sostener el mundo. Por eso miren que realmente la responsabilidad ambiental es una responsabilidad que decíamos compartida. Es decir, todos tenemos la responsabilidad compartida de sostener realmente los procesos, qué sé yo, de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable de nuestro planeta Tierra, ¿no? Pero lógicamente también decíamos que ese tipo de responsabilidad común puede ser de alguna manera asimétrica, es decir, puede ser desconcentrada, puede ser en función de nuestro grado de intervención. Entonces, los procesos participativos generalmente funcionan de mejor forma cuando tenemos la capacidad de todos poder participar,
de todos poner realmente intervenir en el proceso de toma de decisiones. Fíjense, yo siempre digo que a veces los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Imagínense ustedes que esta pandemia nos hubiera atacado solo a los países pobres, a los países subdesarrollados. Yo pienso que ya nos hubiéramos terminado, ¿verdad? Porque ustedes creen que hubieran sacado tanta vacuna como han sacado ahora. En buena hora, miren que eso fue algo totalmente generalizado, totalmente mundializado. Es decir, en materia ambiental, todos tenemos que participar porque la responsabilidad es compartida, compartida. Desde esa perspectiva, entonces, si no trabajamos de esa manera participativa, miren, nosotros incluso somos directamente responsables con lo que hagamos o dejemos de hacer por nuestro ambiente, ¿no? Nosotros que estamos en esta carrera tan preciosa, tan bonita como es la carrera de ingeniería forestal, tenemos la responsabilidad ineludible de poder atender el requerimiento de este niño. Dice, mi futuro es incierto, la solución quiero ahora, ahora. Es decir, cuando hablamos de procesos participativos, si intervenimos entonces en el proceso de toma de decisiones, estamos contribuyendo también a dar soluciones. Y por eso decíamos claramente de que dentro del desarrollo sostenible o sustentable, no solo es generacional, sino decíamos que es intergeneracional. Es decir, no solo nos preocupamos por el presente, sino también nos preocupamos por el futuro, como el caso de este niño que nos está pidiendo. O sea, dice, mi futuro es incierto, yo quiero una solución ahora. Y yo pienso que la sociedad civil en su conjunto tiene la obligación de sumar esfuerzos, de sumar voluntades para poder dar un futuro mejor para toda la humanidad. Vamos a ver entonces otras imágenes que quisiera que asimismo que ustedes me ayuden a descifrarlas, que están relacionadas con los procesos participativos. Entonces me gustaría asimismo contar con la participación de ustedes, por favor, para que me ayuden a dar algunas ideas, ¿no? Yo voy a presentar asimismo una secuencia de algunas imágenes que están desde la parte superior hacia la parte inferior y quisiera que ustedes me ayuden realmente a interpretar qué están viendo en esa imagen que es literal o que es muy patética para darnos cuenta de cuándo son importantes los procesos participativos. Decíamos que el trabajo participativo generalmente divide las responsabilidades, pero multiplica los resultados, multiplica los logros. Entonces vamos a ver algunas de las imágenes que voy a mostrar aquí para que me ayuden ustedes a interpretar qué es lo que está presentándose o qué está viéndose en la imagen. Desde la parte superior vamos a ir analizando hacia la parte inferior. Miren ustedes qué es lo que está pasando en la primera imagen. A ver, ¿quién me quiere decir qué está viendo en la primera imagen? A ver, son imágenes patéticas, ¿ah? Que no hay trabajo en equipo. Y cada uno de los animalitos quiere irse a su lado, a lo que le Contradicción. Qué bonito, ¿ah? O sea, existe un contrasentido, ¿no es cierto? Es decir, cada cual está tratando de tirar para su lado, de alar para su lado, ¿no es cierto? Pero el objetivo fundamental es comer. El objetivo fundamental es comer. Es decir, esos burritos lo que quieren es comer. Entonces, cada cual en la primera imagen está tratando de hacer fuerza para su lado. ¿No? Los procesos participativos no funcionan así. Es decir, cuando existen intereses de carácter particular, generalmente no funcionan de esa manera. Entonces, si el objetivo es comer, entonces cada cual en la primera imagen realmente está, como se dice vulgarmente en el argot popular, llevando agua a su molino, ¿no? Segunda imagen. ¿Qué nos dice la segunda imagen? Competencia. Competencia, fuerza, ¿no es cierto? Fuerza. Fuerza, ¿sí? Yo no sé si ustedes tal vez reciben la asignatura de resolución de conflictos. A mí en el ciclo anterior me tocó trabajar en la asignatura de resolución de conflictos y justamente en esta semana me hicieron llegar una comunicación de la carrera porque los estudiantes que están en décimo ciclo ahorita, existe un grupo que todavía pueden dar el examen complexivo. Y me habían pedido, por ejemplo, de que prepare una ponencia sobre la resolución de conflictos socioambientales. Y justamente la segunda imagen me recuerda aquello, ¿no? Es decir, ¿por qué surgen los conflictos socioambientales? Por la tensión, por la competencia, porque cada cual realmente quiere salirse con la suya. Es decir, el conflicto socioambiental se presenta porque estamos compitiendo por bienes y servicios de la naturaleza. Los procesos participativos, si no existe ese criterio de consenso, de unificación, definitivamente se genera una especie de competencia. Por eso, generalmente, cuando existe un conflicto socioambiental y ese conflicto socioambiental se sale del control de la comunidad
y realmente comienzan a intervenir actores sociales externos, por ejemplo, los políticos. Los políticos, definitivamente ese conflicto se puede convertir en algo totalmente difícil de poderlo controlar. Entonces, la segunda imagen nos determina que definitivamente los procesos participativos son totalmente aberrantes, totalmente contrario a la competencia, ¿no? Segunda imagen, ¿qué nos dice tercera imagen? Tercera imagen. Tercera imagen. ¿Qué les dice la tercera imagen? Podría decir algo de aceleración, tipo de desesperación. Desesperación, fuerza, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? No sé. No hay resolución del problema, disgusto. Falta de Que diálogo. ninguna de las dos partes cede. Ninguna de las dos partes cede. No hay diálogo. No hay, prácticamente no quieren ceder posiciones. Es decir, cada cual quiere salirse con la suya, ¿no? Su intención es comer y va a comer a como dé lugar. Pero en esa intencionalidad, en ese proceso de comer, no come ni el uno ni el otro. Es decir, básicamente, como se dice vulgarmente, es como el perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer. Es decir, si ustedes ven la tercera imagen, patético, ¿no? Fíjense que hay el alimento, sin embargo, ninguno de los dos está comiendo. Entonces, generalmente, en los procesos participativos, es de fundamental importancia ceder posiciones, ¿no? Hay una frase que justo estoy preparando para la ponencia que voy a dar a mediados del mes de febrero. Me pidieron que participe con una charla para los estudiantes de 10º ciclo en resolución de conflictos, y una charla me encontré preciosa, una imagen preciosa que dice que cuando contienden, es decir, cuando participan, ¿no? Para poder realmente solucionar el problema, uno de ellos tiene que ceder. Es decir, si no ceden, definitivamente no va a haber proceso participativo, no va a haber proceso de negociación. Muy bien. Cuarta imagen. ¿Qué dice la cuarta imagen? ¿Diálogo? Para acceder a los recursos. Diálogo. Discusión, resolución de conflictos. Participación, ¿no es cierto? Se dieron cuenta que en ese proceso de querer competir no estaba ganando ninguno de los dos, ¿no? En los procesos participativos no se trata de competir para ver quién sabe más, o para ver quién consigue más, o para ver realmente quién tiene mayor poder. Viene el proceso de negociación. En un proceso participativo es de fundamental importancia el proceso de negociación. Es decir, oiga, tenemos alimento de lado y lado. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo? Y si nos ponemos de acuerdo y cedemos posiciones, estamos negociando. Estamos prácticamente llegando a un consenso. Y si llegamos a un consenso, ¿qué pasa en la imagen número 5? ¿Qué pasa en la imagen número 5? ¿Qué pasa en la imagen 5? Se resuelve el problema. Ya colaboran. Colaboración. Resolución. Resolución del problema. Se dieron cuenta que tenían la suficiente cantidad de alimentos. Y yo, muy bien, señores. A ver, primero consumamos lo tuyo y después lo vamos a lo mío, ¿no es cierto? Es decir, existe una especie de colaboración, una especie de cooperación. Y por lo tanto, si la meta era comer, el resultado final resulta ser que los dos se están beneficiando. En los procesos participativos, en la participación ciudadana, es de fundamental importancia realmente perseguir metas comunes. Es decir, que la sociedad en su conjunto persiga la meta común, que en este caso sería lo que decíamos en antes, contribuir. Si todos somos parte del problema, todos somos parte realmente también de la solución. Por lo tanto, entonces, los procesos participativos son importantes porque permiten optimizar los recursos y potenciar las capacidades locales de las comunidades. Fíjense, había la cantidad de recursos suficientes para que puedan alimentarse y comer los animalitos que están ahí, ¿no? Pero si no tenemos la capacidad de poder potenciar las capacidades locales en las comunidades, definitivamente no vamos a ningún lado, ¿no? Por eso realmente los procesos de participación son súper importantes cuando tenemos esa capacidad de poder realmente optimizar los recursos. Es decir, cuando podemos aprovechar de manera sostenible los recursos con la finalidad de potenciar capacidades locales. Miren, uno de los grandes problemas que yo creo actualmente estamos atravesando la humanidad entera, no se diga el país y todo a nivel de Loja y de todas las ciudades, es que no tenemos líderes, ¿no? No estamos potenciando capacidades locales. Nos hace falta realmente tener verdaderos líderes
Pero el líder es aquel que realmente se moja el poncho, como se dice vulgarmente. Es aquella persona que se da por los demás. No es esa persona que solo quiere para él llevar agua a su molino, sino que es la persona que definitivamente permite consensuar, permite realmente ser empático con todos, y los procesos participativos tienen que ser vistos desde esa perspectiva. Es decir, cuando estamos en la capacidad de poder tomar decisiones. Y si podemos tomar decisiones, potenciamos los recursos, multiplicamos los recursos y sobre todo, realmente generamos mayor cantidad de capacidades locales en las comunidades. Estamos ávidos de líderes en las comunidades. Estamos realmente necesitados de tener líderes en las comunidades que potencien el desarrollo de las mismas. Bien, entonces, vamos a ver entonces con ese preámbulo que hemos dado, nos hemos preparado con la finalidad de poder entonces analizar el contenido relacionado con la participación. Vamos a ver entonces algunos elementos relacionados con la participación ciudadana, ¿no? Vamos a ver dos elementos fundamentales, que son la participación ciudadana y la ciudadanía ambiental. Conversaba la semana anterior con un compañero que es parte del proyecto de investigación Cinchona, y le decía, mire, porque justamente estaba preparando esta clase, y le decía, mire, desde el punto de vista de la ciudadanía ambiental global y desde el punto de vista de la participación ciudadana, hoy en día no somos ciudadanos de una determinada localidad. Si yo no soy ciudadano ecuatoriano, ciudadano lojano, ciudadano de Malacat, ciudadano de Calera, no. Yo le decía, hoy en día somos ciudadanos ambientales globales. Fíjense que la cumbre, la COP26 que se desarrolló en Glasgow, en este país que hubo el año anterior, ya un año, miren, el año anterior en el mes de noviembre, octubre y noviembre que hubo la COP26, se llegó a determinar de que realmente necesitamos a nivel planetario contar con un ciudadano ambiental global, ¿no? Entonces, mire, hoy en día es de fundamental importancia, entonces, esto de la participación ciudadana. No es que es de antojo, no es moda, no es una costumbre, no, no. Son cuestiones que definitivamente forman parte de la agenda de discusión a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Pero vamos a ver en qué se sustenta. Nosotros somos ingenieros e ingenieras forestales. Y a mí siempre me gusta que mis estudiantes tengan la fundamentación científica, la fundamentación básica, de realmente en qué se sustenta la participación ciudadana, ¿no? Es decir, no es solo una moda, no es solo realmente alguna novelería, sino que definitivamente es algo que es importante nosotros sustentarlo desde el punto de vista científico. Vamos a ver entonces algunos elementos importantes. ¿Por qué esto de la participación ciudadana en materia ambiental? Fíjense, si partimos realmente Estocolmo 1972, recuerden que la cumbre se llamaba incluso Cumbre sobre el Medio Humano. Es decir, ni siquiera había el interés de la ciudadanía por la temática ambiental. Y justamente no había interés de la ciudadanía por la temática ambiental, porque para ese año, 1972, ni siquiera era un proyecto de vida, imagínense, los problemas ambientales no eran recurrentes, ¿no? Cuando realmente la ciudadanía, la población, el conglomerado a nivel mundial comienza a preocuparse, cuando realmente comienzan a determinar que la parte ambiental es de preocupación ciudadana. Yo siempre digo que los seres humanos nos preocupamos o realmente reaccionamos bajo algunas circunstancias. Primero, cuando le tocan el bolsillo de uno. Fíjense, no sé si ustedes han escuchado las nuevas medidas económicas que dictó el gobierno. Fíjense que yo ni siquiera había sabido, a ver, y para el glosario de ese término. A ver, ¿alguien conoce realmente este término? A ver, fíjense que las medidas económicas pasaron por el Ministerio de la Ley. A ver, ¿quién me dice, pónganle en el glosario ahí, qué es el Ministerio de la Ley? Fíjense ese término que pareciera tan bonito, sin embargo importante conocerlo y la connotación que tiene. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir Ministerio de la Ley? Fíjense que las medidas económicas que planteó el gobierno pasaron y se aprobaron desde el mes de enero, desde el 1 de enero del 2022, a través del Ministerio de la Ley. Así pasaron. A ver, ¿quién me dice qué será esto del Ministerio de la Ley? A ver, ¿alguien ha escuchado? ¿Ha escuchado alguien? Si no, para definirlo. No. Ministerio de la Ley. Fíjense, en un país o en un gobierno democrático, la democracia generalmente cómo se ejerce a través del pueblo, ¿no? Y lógicamente el pueblo cómo ejerce su poder a través de nuestros representantes, que es el Congreso o que es la Asamblea.
Por lo tanto, entonces, la Asamblea, en nombre de los 14 o 16 millones de ecuatorianos, toma las decisiones. Entonces, toda decisión o todo tipo de ley o todo tipo de medida de esta naturaleza tiene que pasar a través de la Asamblea. Y la Asamblea tiene un tiempo para poder realmente analizar la propuesta y poderla aprobar o poderla reprobar o poderla censurar, poderla realmente hacer alguna modificación, algún cambio. Entonces, qué sé yo, estas medidas económicas pasaron a la Asamblea en el año anterior, en los últimos meses del año anterior. ¿Qué hizo la Asamblea? La Asamblea le devolvió al gobierno porque dijo que no estaba de acuerdo, que tenía que volver a presentar una nueva propuesta de medidas económicas. El gobierno la volvió a presentar y la Asamblea me parece que tenía un mes para poderse pronunciar, aprobarla o reprobarla, ¿no? Porque si la Asamblea no se pronunciaba, automáticamente las medidas realmente pasaban aprobadas por el Ministerio de la Ley. Eso significa, verán. Es decir, definitivamente salían aprobadas, ¿no? Porque no había ningún pronunciamiento de la Asamblea. Fíjense cómo son las cosas en el Ecuador y resulta ser que las medidas económicas que están ahorita ya rigiendo desde el 1 de enero, yo, la verdad, como no es el fin de año, nada más preocupado en cualquier tipo de cosas, menos en las cuestiones del país. Miren qué estrategas que son, ¿no? Fíjense, las medidas pasaron por el Ministerio de la Ley. Es decir, la Asamblea, hasta cierto punto, no sé, cierto, verdad o mentira, se hizo la vista gorda, dejó pasar las medidas, ¿no? Y las medidas fueron aprobadas por el Ministerio de la Ley. Es decir, porque se dejó pasar el plazo para poder realmente la Asamblea pronunciarse. Entonces yo siempre digo que las personas reaccionamos cuando nos tocan el bolsillo. ¿Cuándo estamos reaccionando? Ahorita. Cuando sabemos que, por ejemplo, el impuesto de la renta va a subir o que los impuestos van a subir. Entonces, las personas reaccionamos, nos preocupamos cuando realmente nos tocan el bolsillo. Cuando nos tocan nuestra integridad física, cuando, qué sé yo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, qué sé yo, alguien está hablando de usted, usted reacciona inmediatamente. Y la otra forma que reaccionamos es cuando nos tocan la familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué surge realmente esta preocupación ambiental? Y a nivel planetario, porque definitivamente, como veíamos en la imagen antes de las manos, teniendo al mundo en sus manos, pues todos somos corresponsables. Y el ambiente definitivamente es holístico, es amplio. Entonces, esa es la razón por la cual en los actuales momentos, a nivel planetario, existe una preocupación ciudadana por el ambiente, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo contrario a lo que pasaba en 1972 en Estocolmo, en donde posiblemente no había mayor interés ambiental. Hoy en día existe una preocupación porque de una u otra manera nosotros no estamos ajenos de la contaminación ambiental. Nosotros no somos ajenos al cambio climático. Nosotros no somos ajenos que se dio al calentamiento, a la formación, a la destrucción de la capa de ozono. No somos ajenos. Por lo tanto, entonces, esa es la razón por la cual hoy en día la preocupación ciudadana por el ambiente, porque es una cuestión holística, es una cuestión planetaria. La contaminación ambiental es mundial, no es localizada. Lindo fuera, no. Que si yo, el Ecuador no produjo mayor daño y por lo tanto no va a ser afectado. O qué sé yo, mi hija está estudiando ingeniería forestal y en mi familia no vamos a salir afectados, ¿no? Se viene, no sé, a una cuestión de una inundación, nos afecta absolutamente a todos. Entonces, esa es la razón por la cual hoy en día la participación ciudadana en materia ambiental es una preocupación a nivel mundial, a nivel planetario. ¿Por qué propiciar entonces la participación ciudadana en materia ambiental? Fíjense, generalmente en los países desarrollados, en los países del primer mundo, yo les contaba el caso de Suiza, que les decía que prácticamente podríamos decir que es un país que es sustentable o que es sostenible. Pero todo lo hicieron en base a una experiencia magra, una mala experiencia que tuvieron. Yo les contaba a ustedes de que más o menos por el año 1985 se produjo un gran incendio en las empresas farmacéuticas Sandoz, lo que originó un cambio de conciencia, en este caso de los suizos, ¿no? Y comenzaron a trabajar primero con la población o con los niños, con los jóvenes, para poder ir cambiando realmente esa concepción de ver la vida. Entonces, los países europeos siempre ha habido esa característica, ha habido realmente esa concienciación de la ciudadanía en materia ambiental. Lo que no sucede, en cambio, en los países subdesarrollados, en los países latinoamericanos. Y miren, es un contrasentido. Fíjense cómo son las cosas de la vida, ¿no?
Mientras nosotros tenemos una inmensa cantidad de recursos de biodiversidad, somos el Ecuador uno de los 17 países megadiversos con el 0,2% de la superficie a nivel mundial. Sin embargo, tenemos una escasa participación y una escasa o una bajísima concienciación de la ciudadanía en materia ambiental. Es decir, esa es la razón por la cual hoy en día, ¿por qué entonces propiciar la participación en materia ambiental? Para de alguna manera despertarnos, para de alguna manera realmente mover la conciencia de las personas para poder tener un mayor compromiso. Hoy es urgente contar con un ciudadano comprometido con la conservación del ambiente. Y por eso que les decía a ustedes de que hoy en día no somos ciudadanos de Loja, del Ecuador, de Calera, de Malacatos, de Vilcabamba, de Zumba, no. Somos ciudadanos ambientales, porque tenemos que estar comprometidos con la conservación del ambiente. Pues digo que esta profesión de la ingeniería forestal es preciosa, ¿verdad? Y cada vez debe irles gustando más, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre les digo a los estudiantes de primer ciclo de la carrera de ingeniería forestal de que están en la carrera correcta. Es una carrera noble, porque uno tiene la posibilidad de comprometerse con la conservación ambiental. Entonces, esa es la razón por la cual cada vez existe un mayor nivel de participación ciudadana en materia ambiental. ¿Por qué más? Porque realmente la crisis ambiental es mundial. La crisis por la pérdida de los recursos es mundial. Es decir, esto no es algo que si no hacemos nada va a pasar. Absolutamente a todos nos está afectando. Alguna vez escuchaba en la radio que llamaba una señora, otros días cuando habían estas inundaciones aquí en Loja, cuando el río Malacat se salió de su cauce y prácticamente se metió todo lo que es el Parque Bolívar, la puerta de la ciudad y todas las cuestiones, una señora llamaba a la radio y decía, oiga, señor periodista, ¿y esto ya es el cambio climático? Claro, nos afecta absolutamente a todos. La crisis ambiental es mundial. Es decir, existe una pérdida de recursos naturales. Cada vez existe una tendencia realmente de ir perdiendo los recursos. Y ahí la importancia de tratar de revertir aquello y volver nuevamente los ojos a la sustentabilidad. Pero para ello necesitamos un gran movimiento social. Necesitamos una gran participación social. Pero la participación social tiene sus efectos cuando generalmente la participación social primero es informada. Informada. A mí me da mucha intriga y me da mucha bronca a veces escuchar que mucha gente reclama sin saber qué es lo que reclama. Le preguntan, oiga, ¿y por qué está usted marchando en esta manifestación? Dice, no sé, a mí me dijeron que venga, pero no sé por qué. Eso no es participación social. La participación social sustentada en materia ambiental para solucionar esta crisis de los recursos naturales es cuando es bien informada. Es decir, cuando realmente está sustentada en la educación ambiental. Es de fundamental importancia en la participación social la educación ambiental, ¿no? Fíjense que incluso, ¿se acuerdan en el artículo que leíamos la clase de la semana anterior sobre la cuestión de la participación social en el Ecuador? Dice que la educación ambiental tiene que ser un eje transversal, decía, ¿se acuerdan? Es decir, que tenía que estar presente en todos los niveles educativos, en buena hora para nosotros forestales. Ojalá algún rato se materialice aquello. Qué interesante que fuera que en las escuelas, que en los colegios, en los jardines de infantes, se dictara ya como una cátedra la educación ambiental. Pero que no nos quedemos todavía solo en la mera novedad, en la novelería, como decimos normalmente. Es decir, la participación social es efectiva, es adecuada, es pertinente, es coherente cuando estamos muy bien informados. Es decir, cuando sabemos exactamente por qué estamos luchando, por qué realmente estamos reclamando, ¿no? Y nosotros como forestales, pues tenemos esa necesidad ineludible de estar bien informados. A mí siempre me molesta escuchar a veces hablar a los políticos y dicen, es que el medio ambiente, oiga, desde ahí estamos empezando mal. O es que tiene que haber en mi plan que tiene que ser con desarrollo sostenible y sustentable y con enfoque de género. Oiga, a veces no sabemos en qué nos estamos metiendo, ¿va? A veces hay que decirle al político, oiga, ¿sabe qué está poniendo usted cuando pone desarrollo sustentable? Verá que en su presupuesto participativo no solamente tiene que incluir la parte económica, tiene que incluir la parte social, la parte ambiental. ¿Sabe lo que está poniendo cuando pone usted, qué sé yo, y con enfoque de género? No es hombre y mujer, son relaciones sociales. Es decir, hay que darle a cada cual lo que le corresponde en función de sus merecimientos. Ahí, para mi modesta manera de pensar, la participación social tiene sentido. Es decir, cuando es informada, cuando es fundamentada y lógicamente en base a la educación ambiental.
Pero ¿cuál es el sustento legal de la participación ciudadana o la participación de la ciudadanía ambiental? Fíjense, esto es súper importante saberlo. Y miren que los líderes sociales están muy bien informados, ¿verdad? Ellos saben por qué participan. Yo creo que en el ciclo anterior, justamente que daba esta asignatura, había el problema de acá de Chuquiribamba, esta parte que existe por Taquil, por Chantaco, que dicen que hay una cantidad de mineras, y venían caminando desde Chuquiribamba, venían hasta acá a Loja, la gobernación, a hacer un reclamo, un día X, me acuerdo, y lo entrevistaron a uno de los líderes, ¿no? Y a mí me encantó escucharlo al señor, que estaba muy bien fundamentado, muy bien informado. Hablaba de los diferentes sustentos de la participación ciudadana. Decía, mire, señor, si en la Constitución Política de la República del Ecuador, nosotros tenemos derechos, la naturaleza. La naturaleza es sujeto de derechos. Oiga, qué bien que hablaba el señor. Es decir, la participación ciudadana tiene un sustento, está sustentada en las resoluciones de la Cumbre de la Tierra, en 1992. Acordaránse ustedes de que prácticamente en la Cumbre de la Tierra comienza a generarse este movimiento de la participación ciudadana. Ahí es cuando se comienza a determinar el importantísimo papel que cumplían o que cumplen las mujeres en el desarrollo sostenible y sustentable. Se viene a deconstruir esa idea errónea que existía de que la mujer, por ser dadora de vida, era la mayor causante de la contaminación ambiental. Qué estúpida manera de pensar, ¿no? Así se pensaba antes de Río. Es decir, que la mujer era la principal causante de la contaminación ambiental porque era dadora de vida, porque era generadora de vida, porque era génesis de vida. Cumbre de la Tierra realmente le da otro toque a la participación de la ciudadanía ambiental. Estrategia del Fondo del Medio Ambiente a nivel mundial. La estrategia ambiental para América Latina y el Caribe, y básicamente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La estrategia regional del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Las resoluciones de los diferentes foros de ministros que se realizan a nivel mundial. El programa realmente que se hace, que es en los diferentes países, tanto para el trabajo a mediano y largo plazo. Es decir, miren, en las diferentes convenciones, en los diferentes tratados, en los diferentes documentos, se está realmente considerando la ciudadanía ambiental. Se está considerando la participación ciudadana como un eje protagónico, como un eje realmente que pueda tomar decisiones. Ahí está la cuestión, ¿no? De nada sirve que a uno le inviten a una reunión, pero si uno solo va en calidad de oyente, va a agachar la cabeza, aprobar sí o no. Debe haber la capacidad de poder tomar decisiones, es decir, tener voz y voto. Qué interesante, miren ustedes que se están formando. Qué lindo que algún rato, no sé, alguien en su comunidad, en su barrio, de repente lo invitan a algo y va y hace saber lo que usted conoce, lo que usted sabe como futuro ingeniero o ingeniera forestal. Qué gusto que da escuchar a una persona que habla con fundamento, ¿no? Y ustedes están preparándose para eso. Qué bonito que sería realmente en una reunión, no sé, se está dando en Zumba, donde está Zaida y se va a esa reunión, están haciendo una socialización, no sé, de una minera que están queriendo poner, y habla con fundamento, y dice que si desde el punto de vista de la Constitución, la participación ciudadana es de fundamental importancia, tampoco sobrándose, ¿no? Tampoco siendo altanero, tal vez queriendo faltar el respeto a nadie, no, teniendo fundamentos, y justamente el sustento que mueve la participación ciudadana en materia ambiental, miren, está sustentada en diferentes documentos, en diferentes tratados, convenios a nivel internacional. ¿Qué es la ciudadanía ambiental global? Esto que hoy en día, miren, está de moda. En Glasgow, en Suecia, se discutía sobre esa cuestión de la ciudadanía ambiental global. Y se decía generalmente de que para el 2030 se quiere tener un ciudadano ambiental global. ¿Qué es el ciudadano ambiental global? Es una evolución, en definitiva, de la vida en sociedad. Es decir, estamos tratando de revalorizar ese pacto social que anteriormente existía entre el ambiente y la naturaleza, y entre la naturaleza y el ser vivo, porque realmente el ambiente es el espacio vital, es el espacio donde realmente tenemos que preservarlo para poder sobrevivir las personas, imagínense. Entonces yo por eso siempre digo que a veces al ambiente, ¿por qué se produce un conflicto socioambiental? Se produce porque básicamente vemos al ambiente desde dos visiones. Una visión que es la visión generalmente que decimos antropocéntrica, es decir, de ver a la naturaleza, ver al ambiente como una mercancía,
como una mercancía que se compra, se usa y se bota a la basura. Esa es la visión antropocéntrica. Y la otra visión es la visión ecocéntrica o biocéntrica, que en cambio vemos al ambiente como un espacio vital, como un espacio de vida, ¿no? En donde todos estamos coexistiendo, todos estamos sobreviviendo. ¿Cuándo se produce el conflicto? Cuando existe un choque entre esas visiones. Entonces, el nuevo ciudadano ambiental global, de alguna manera es como querer reconvertir, como realmente volver al pasado. Es decir, lo que algún rato les contaba, la inversión. Es decir, a ese pacto social que existía entre sociedad, humanidad, entre naturaleza, humanidad. Es decir, cuando existía ese equilibrio ambiental. A eso estamos queriendo volver, ¿verdad? Eso plantea la inversión. La inversión, incluso ustedes han escuchado, la economía circular. Es decir, prácticamente que los inputs sean igual a los outputs. Es decir, lo que ingresa al ecosistema sea igual a lo que sale del ecosistema y no al contrario. Que pongamos muy poco en el ecosistema y que sea más lo que salga del ecosistema. El ciudadano ambiental global tiene entonces que tener nuevas perspectivas y por ende también nuevas responsabilidades respecto a la sociedad, respecto al conglomerado a nivel planetario, a nivel mundial. Entonces, miren, es otra concepción de ver la naturaleza realmente como ese pacto social, entre esa relación sociedad-naturaleza, que se comenzó a romper. ¿Cuándo se rompió ese pacto? Se rompió realmente con el advenimiento de la revolución industrial. Recuerden ustedes que en la época primitiva, en la época de la colonia, existía un equilibrio ambiental, existía un equilibrio entre sociedad-naturaleza. ¿Cuándo es el punto de quiebre? ¿Cuándo se produce ese rompimiento de esa relación armónica sociedad-naturaleza? En la revolución industrial. Es decir, con el aparecimiento de las máquinas, con el aparecimiento de los grandes ferrocarriles, con el advenimiento de las industrias, con el advenimiento que se dio de la industria petrolera, que realmente rompemos ese pacto social que había sociedad-naturaleza. ¿Qué más decimos que es un ciudadano o la ciudadanía ambiental global? Realmente, lógicamente, todos los ciudadanos tenemos derechos, ¿no? En un estado de derecho, los seres humanos, las personas, tenemos dos cuestiones fundamentales que son parte consustancial de nuestra convivencia social, que son que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Lo que pasa es que a veces las personas solo quieren hacer uso de sus derechos, pero no quieren cumplir sus responsabilidades. Y para ello es de fundamental importancia tanto los derechos y las responsabilidades, cumplirlos con igualdad y sobre todo con participación. Entonces, el ciudadano ambiental global tiene que cumplir con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Es decir, yo tengo que cumplir realmente con mis responsabilidades que tengo, con mis obligaciones que tengo como ciudadano, pero también tengo derecho a disfrutar de los derechos, de los beneficios que tengo. Y lógicamente eso significa que el ciudadano ambiental global debe tener nuevas obligaciones éticas que lo vinculan a la sociedad con la naturaleza, a la sociedad con los recursos naturales. Es decir, es un nuevo rol social, ¿no? Por eso digo que nuestra carrera es preciosa, ¿verdad? Porque justamente, y esa es mi idea, de concientizar a mis estudiantes, a mis futuros ingenieros e ingenieros forestales, a constituirnos en ciudadanos ambientales globales. Es decir, con nuevas obligaciones éticas, con nuevas responsabilidades éticas, que no solo exijamos el cumplimiento de nuestros derechos, sino que también estemos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones. Yo siempre veo que hay mucha gente que le gusta solo reclamar, solo estar realmente en la discordia, pero cuando le toca poner algo de su parte también, definitivamente ahí sí, para él prácticamente no existe participación ciudadana. ¿Qué más decimos que es la ciudadanía ambiental global? Necesita entonces el ciudadano ambiental global tener un mejor conocimiento del ambiente. Decíamos antes de que la participación es efectiva cuando las personas primero están bien informadas y cuando existe realmente una educación ambiental. Es decir, para que realmente poder ser un ciudadano ambiental global, necesitamos entonces ser responsables tanto individual y colectivamente. Porque de nada sirve también que, por ejemplo, que si en mi comunidad yo solo realmente sea el que me abandere de la ciudadanía ambiental global y los demás prácticamente siguen haciendo lo mismo. No está bien. Es decir, el ciudadano ambiental global es aquel realmente que se compromete individual y colectivamente. Es decir, está totalmente comprometido.
Y por lo tanto, requiere un cambio de mentalidad respecto al valor que tiene el ambiente. Es decir, no podemos nosotros solo estar viendo al ambiente con esa visión antropocéntrica, esa visión que realmente ve al ambiente solo como un conjunto universal, en donde existen una gran cantidad de recursos. Hay madera, hay agua, hay leña, hay árboles, etcétera, etcétera, y lo que queremos solo es extraerle, sacarlos, ¿no es cierto? La mentalidad nuestra, cuando estamos comprometidos, es que tiene que haber un equilibrio ecosistémico. Ahí existe un cambio de mentalidad y justamente miren las convenciones que se dan hoy en día a nivel internacional lo hacen con ese objetivo. Es decir, tratar de cada vez tener un ciudadano mucho más comprometido. Y eso significa un cambio de mentalidad, ¿no? Da mucha pena a veces escuchar a la gente que cuando existen problemas ambientales, vienen las inundaciones, viene el invierno, ahí la gente se comienza a preocupar, se comienza a comprometer. Sin embargo, todo el tiempo la gente bota la basura en la calle, bota la basura en el río, bota la basura en las alcantarillas. Anoche nos veía una noticia acá en el canal de acá de Loja, que decía que prácticamente los ríos, los dos ríos de Loja, y que prácticamente forman parte del himno y todas cuestiones de los dos juguetones riachuelos, están nuevamente volviéndose a contaminar como antes. Y veía unas imágenes hoy que me recordaba a mi tiempo cuando yo era estudiante de la carrera de Ingeniería Forestal. Fíjense, nosotros tuvimos un director de la carrera, creo que algún rato sí les conté a ustedes, que era un tipo muy optimista, un profesor extraordinario, ya cómo nos inculcaba realmente el amor por la naturaleza, el amor por el ambiente. En ese tiempo verán que los forestales no nos conocía nadie, incluso pensaban que los forestales éramos motosierristas, así nos consideraban, ¿verdad? Hoy en día ha cambiado totalmente la cosa. Y yo me acuerdo que él nos sacó a limpiar el río un 22 de mayo, en la semana forestal del Día del Árbol que le llamábamos. Nos sacó a limpiar el río, ¿verdad? Nosotros nos tocó el río Malacatos, me puedo limpiarlo, desde el Parque Los Molinos, básicamente hasta la calle Rocafuerte, me acuerdo. Hasta ahí limpiábamos. Toda la basura que se generaba en los mercados de ahí de Loja, y en el centro comercial que era ahora, había un mercado central que le llamaban, y al lado había un mercado llamaban San Martín, le llamaban ese mercado. Pregúntenles a sus papacitos, a sus abuelitos. Y la gente, nosotros sacando la basura, sacando las llantas que estaban enterradas en el agua, y le pidió al ingeniero colaboración, me acuerdo, a los militares para poder limpiar el río. A mí me daba realmente, a nosotros, bueno, muchachos, nos reíamos de ver que la gente era capaz de botarnos la basura encima de lo que nosotros estábamos metidos en el río, porque venía la gente del mercado con el cartón de basura y ¡pam!, lo botaba en el río. Y anoche viendo las noticias, prácticamente estamos volviendo a lo mismo, ¿verdad? El río prácticamente vi anoche que había una cantidad de llantas, una cantidad de basura. Es decir, el ciudadano ambiental global tiene que ser un ciudadano comprometido. Tiene que haber un cambio profundo de mentalidad. Y a veces nos lamentamos cuando vienen las inundaciones. Ahí dicen, ¿y ahora por qué? Oiga, chuta, no se está comprometiendo, no está usted haciendo absolutamente nada por el ambiente. Entonces, un ciudadano o la ciudadanía ambiental global tiene que ser una ciudadanía comprometida. Y para eso necesitamos un cambio de mentalidad y un cambio de actitud frente a nuestras acciones con respecto al ambiente. ¿Cómo se define el ciudadano ambiental global? Entonces, ya hemos visto un poco lo que es la ciudadanía. El ciudadano ambiental global no solo es crítico, no solo es crítico, es muy fácil criticar, porque cuando uno critica solo destruye. El crítico prácticamente no hace absolutamente nada, está siempre viendo todo lo negativo. El ciudadano ambiental global es crítico, sí, pero también es autocrítico, pero también es consciente, pero sobre todo propositivo. Propositivo. Esta palabra a mí me encanta. Es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil realmente uno poner inmediatamente un pero en todo. Pero ¿cuál es tu propuesta? Yo me acuerdo siempre, de mi profesor, que cuando yo estuve decano me decía, no tengas miedo, dice, diles a tus profesores, cuando mucho critican, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Es decir, todos los ciudadanos a veces solo queremos exigir nuestros derechos, pero no queremos ejercer nuestras responsabilidades. Y el ciudadano ambiental global, así como exige sus derechos ambientales, tiene que exigir también con el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales. Es decir, miren, también nosotros tenemos que exigir nuestros derechos, ¿no? A los derechos no se los suplica, a los derechos no se los pide de rodillas, a los derechos realmente no se claudican los derechos. A los derechos se los exige de pie, ¿no? Pero también hay que ejercer nuestra responsabilidad ambiental. Porque hay mucha gente que solo anda buscando derechos, solo anda reclamando para sí, para llevar agua a su molino, pero no quiere comprometerse,
no quiere ejercer su responsabilidad ambiental. El ciudadano ambiental global es crítico, autocrítico, consciente, propositivo, que realmente exige sus derechos. Hay que exigir los derechos. Hay que exigir el cumplimiento de los derechos al municipio, a la autoridad, al Estado, a la institución, pero hay que ejercer también nuestra responsabilidad ambiental. Por lo tanto, entonces, está armado de un comportamiento ético diferente. Y ese comportamiento ético diferente está basado en el humanismo. Porque definitivamente desde el punto de vista de la visión biocéntrica o ecocéntrica, el ambiente es visto como un espacio de vida, como un espacio vital, en donde realmente necesitamos vivir en armonía entre la sociedad y la naturaleza. Necesitamos entonces un ciudadano nuevo, ¿no? Por eso miren ahorita las corrientes que hay de la inversión. Dicen, queremos volver al pasado, queremos volver hacia atrás, queremos volver a alimentarnos sano. La gente hoy quiere caminar, la gente hoy quiere comer productos a base de tubérculos, de la yuca, del camote, de la zanahoria, etcétera, etcétera, porque queremos realmente recuperar ese pacto que había, esa relación armónica que había entre la sociedad y la naturaleza. Pero algunos dicen, como yo les contaba el caso del señor de Malacatos, que me decía, le decía, oiga, ¿usted cree que sea posible aquello? Le explicaba que es la cuestión de la inversión. Y él me decía, bueno, en base a lo que usted me explica, para mí es un poco complicado volver a aquello. Primero dice porque está contaminado el agua, está contaminado el suelo, está contaminado el aire, pero sobre todo, me decía él, está envenenado el corazón. Hoy todo el mundo está viendo a la naturaleza como una mercancía que queremos extraerle todo. Es decir, el ciudadano ambiental global entonces tiene que tener un nuevo patrón ético, ¿no? Que lógicamente esté basado en el humanismo. Y en función de aquello, entonces, generar una nueva sociedad que nos permita volver a esa relación armónica sociedad-naturaleza. ¿Y quiénes son los llamados por eso? Todos, absolutamente todos. No podemos ver realmente al ambiente, a la naturaleza, como algo etéreo, como algo fuera. Yo siempre a veces no estoy de acuerdo cuando dicen, no ayudan a cuidar, no ayudan a proteger. Oye, no ayudamos, no ayudamos. Tengo que involucrarme. Es decir, el nuevo patrón ético tiene que involucrarse la persona, tiene que contribuir la persona. A linda cosa, no solo decimos que cuiden el agua y nosotros la seguimos malgastando. No puede ser aquello. O queremos que las calles estén limpias, pero nosotros contribuimos a ensuciarla más, ¿no? Entonces, miren, es un nuevo patrón ético que debe tener el ciudadano ambiental global. Por lo tanto, entonces, ese nuevo marco ético para la participación ciudadana básicamente está contenida primero en tener una imagen de futuro. La imagen de futuro, en el caso de una organización, en el caso de una institución, tiene que ver con la visión. Es decir, así como una institución tiene una visión. ¿Qué decíamos que es la visión? La visión realmente es la retrospectiva que tenemos hacia adelante. Es decir, ¿qué nos imaginamos hacia adelante, pero posesionados en el presente? Es decir, estamos trabajando por tener esa imagen de futuro. Por ejemplo, en su política, ustedes tienen que redactarme la visión posesionados del presente. Por ejemplo, dice, no sé, la Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior, acreditada, que ha sido validada, etcétera, es. O la carrera de ingeniería forestal es decir, la visión de futuro es aquella que yo me proyecto hacia el futuro, pero tratando de ubicarme en el presente. Pero en el presente estamos trabajando para aquello. Entonces, el marco ético tiene que ver con la visión. Igual cosa la visión de las personas, ¿no? Fíjense, yo les decía a algunos estudiantes, les decía, ¿qué diferencia? Les decía a los chicos de noveno ciclo, les decía, ¿qué diferencia hay entre una idea y un ideal? Fíjense la diferencia. Dicen que a la idea solo le ponemos la L y ya se convierte en un ideal. Una idea es algo real, es algo que existe una idea. Yo tengo la idea de hacer tal cosa. El ideal, dice, yo tengo mi ideal, dice, de graduarme como ingeniero forestal. O sea, el ideal todavía es algo que está en lo irreal, es algo que está todavía en lo imaginario. Entonces, la visión también es importante que debe tener cada persona. Cada persona tiene que tener una idea y tener un ideal. Porque eso va de la mano de la razón de ser de la institución, de la razón de ser de las personas, que se traduce en la misión. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en la sociedad? ¿Cuál es mi misión en la carrera de ingeniería forestal? Por conservar el ambiente.
Es decir, el ciudadano ambiental global en materia de participación ciudadana tiene que tener una misión en la vida, ¿no? Dicen que las personas que no tenemos una misión en la vida, definitivamente nuestro paso es infructuoso por la vida. Por eso decía Einstein, él decía de que el recurso más importante que teníamos los seres humanos es el tiempo. Decía, ¿qué es el recurso más importante? Es decir, si yo tengo visión, aprovecho adecuadamente el tiempo, me preparo adecuadamente el tiempo. Y desde el punto de vista, en cambio, de la misión institucional, es la razón de ser de la institución. La misión de la carrera de ingeniería forestal, formar ingenieros e ingenieras forestales, con sólidas bases científicas, qué sé yo, humanísticas, técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando existe esa congruencia, cuando existe esa fusión entre la visión y la misión, se convierte en la filosofía de vida, del ser humano o de una institución. Entonces, cuando realmente se funden, cuando sinérgicamente se conecta la visión con la misión, hablemos de una institución, realmente decimos que esa es la filosofía de esa institución. Es decir, la Universidad Nacional de Loja tiene como visión, qué sé yo, ser una entidad acreditada, etcétera, etcétera. Misión, formar profesionales de altísimo nivel académico y respetar, qué sé yo, el pensamiento universal. Esa es la filosofía de la institución. Pero yo también tengo una filosofía de vida, ¿no? Cuando tengo una visión clara y tengo una misión en mi vida. Sé lo que voy a hacer, sé lo que quiero proyectarme, tengo mis ideas, tengo mis ideales, sé dónde estoy parado y sé a dónde quiero llegar. Eso es de fundamental importancia dentro de la participación ciudadana. Y lógicamente los principios básicos y los valores que son de fundamental importancia y que justamente nos determinan el compromiso. Mire, yo siempre estoy diciendo a ustedes de que creo, de las mayores preocupaciones que tenemos es justamente la sociedad que estamos formando, la sociedad que estamos dejando. Fíjense que solo en un solo fin de semana, en este fin de semana que pasó, hubieron 80 muertos en Guayaquil. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? Y yo le escuchaba a alguien del gobierno que decía, ya mandamos 3 proyectos de ley a la Asamblea para endurecer las penas. ¿Ustedes creen que se puede cambiar la sociedad si endurecemos las penas? Necesitamos compromiso. ¿Ah? Necesitamos realmente recurrir a esos principios básicos, a esos valores que nos inculcaban nuestra familia, el valor de la honradez, por ejemplo. Valores que ahora, por ejemplo, qué sé yo, son catalogados como un antivalor. Si alguien, por ejemplo, está contribuyendo a cuidar una microcuenca, lo tildan, no sé, de pendejo, de vago, de falta de tiempo. Ya no es que él sí tiene tiempo, ¿no? Yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, los principios básicos y valores son fundamentales dentro de la participación ciudadana. Y lógicamente, la formulación de políticas públicas. Miren, daránse cuenta ustedes cuando escuchan las noticias, dice, el gobierno dictó una política pública en materia de seguridad nacional y está permitiendo, qué sé yo, que las Fuerzas Armadas también salgan a combatir la delincuencia. Las políticas públicas, lamentablemente, a veces en nuestros países no son efectivas. Es decir, solo nacen y mueren, sin cumplir prácticamente ningún objetivo. Y eso generalmente sucede cuando no existe el compromiso de la sociedad. Es decir, no puede haber una política pública que generalmente pueda realmente ser socializada. Si es socializada a la sociedad civil o es socializada por los gobiernos, podemos alcanzar el desarrollo sostenible. Y yo estaba escuchando una ordenanza que han dictado en Quito, la prefecta, que decía que creo que tienen que pagar un rubro, un impuesto, todos los vehículos. Dice que esa ordenanza la hicieron en el mes de octubre y la socializan esta semana. Entonces, ¿cómo las políticas pueden tener realmente eco, pueden tener impacto si no existe la participación? Igual cosa en materia ambiental, ¿no? Si yo quiero conseguir, quiero alcanzar el desarrollo sostenible, pues tengo que trabajar con la sociedad civil, tengo que trabajar con la autoridad ambiental. Entonces, la generación de políticas públicas, pero efectivas, que permitan realmente ejercer la participación ciudadana. Dentro de ese marco ético, es de fundamental importancia, entonces, referirnos a la filosofía de trabajo, a la filosofía de vida. Fíjense, el ciudadano ambiental global debe tener entonces una filosofía de vida, una filosofía de trabajo. Y dentro de esa filosofía de vida, declarar algunos principios. Por ejemplo, el respeto por el otro. Es de fundamental importancia. Fíjense, en el año 1948, vamos a ver más adelante, cuando nacen los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en París, en Francia, nace realmente como producto de la cumbre de las Naciones Unidas, de la ONU, nace la primera declaratoria de los derechos humanos. Son 30 los artículos con los que nace realmente la declaración de los derechos humanos a nivel mundial. ¿Pero por qué nacen realmente los derechos humanos? Nacen porque definitivamente salíamos de la Segunda Guerra Mundial, en donde prácticamente existía una violación de los derechos humanos. La filosofía de trabajo del ciudadano ambiental global tiene que ser el del respeto por el otro, el respeto por la vida. Fíjense, anteriormente la vida era algo incalculable, algo invalorable, algo que definitivamente era inalcanzable, ¿no es cierto? Hoy en día miren cómo nos hemos llegado a desvalorizar. Miren con tantos problemas que tenemos. Entonces, el ciudadano ambiental global debe tener una filosofía de vida en donde el respeto por el otro debe ser de fundamental importancia. Dentro de la filosofía de vida, de filosofía de trabajo del ciudadano ambiental global, el respeto a la diversidad y a la diferencia. Esto es de fundamental importancia. Vivimos en un país multiétnico, multicultural, multidiverso, declarado incluso en la Constitución Política de la República del Ecuador. No podemos desconocer que somos un país diferente. Nosotros nos reconocemos en la diversidad. Es decir, incluso hasta en la misma casa, nadie es igual. Es decir, desde el punto de vista del ciudadano ambiental global, entonces tiene que respetar la diferencia. Hay que respetar la diversidad. ¿Por qué la mayor cantidad de problemas ambientales se presentan en las comunidades? Porque a veces no valoramos la cultura, no valoramos lo nuestro. ¿Por qué realmente los problemas que existen en la Amazonía? Porque posiblemente estamos irrespetando a la diferencia. No nos reconocemos como diversos, pensamos que somos singulares y no, somos plurales, somos diferentes. Yo tengo un estudiante en primer ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal que es de la etnia Saraguro, ¿verdad? Y le preguntaba a ella en clase anterior, decía, ¿qué es para usted la cultura? Y me decía, para mí, ingeniero, la cultura es vida, fíjense. Para mí la cultura es vida. Dense cuenta. Entonces, es de fundamental importancia el respeto a la diversidad. Y lógicamente, dentro de la filosofía de vida, es de fundamental importancia, entonces, digamos, el cambio de mentalidad, una nueva ética social. Es decir, tratar incluso de cambiar la mentalidad respecto a los conceptos, a los valores, pero sobre todo a las actitudes de las personas. Miren, qué interesante sería realmente que el ciudadano ambiental global cambie de sus actitudes frente a ver el ambiente solo como una mercancía, de solo verlo realmente como algo totalmente etéreo, como algo totalmente mecánico, como algo realmente totalmente, no sé, invisible, que no lo queremos reconocer, ¿no? Entonces, es importante un cambio profundo también de mentalidad. Es importante realmente que el ciudadano ambiental global, en materia de participación social, realmente se centre en el ser, en la persona. Alguna vez yo les comentaba, creo a ustedes, en un encuadre, decía que la pirámide del crecimiento humano parte de la base fundamental del ser, luego el estar y luego el tener. Es decir, todos los seres humanos primero somos cera. Yo no nací como ingeniero forestal, yo nací como Víctor Hugo Eras Guamán. Entonces, dentro de la filosofía de trabajo, de la participación ciudadana, es importantísimo el reconocimiento del ser, de la persona, del ser humano. Alguna vez una profesora en la asignatura de género nos decía, incluso no deberíamos utilizar la palabra hombre o mujer, deberíamos utilizar la palabra hombres o mujeres, porque no hay una sola mujer, no hay un solo hombre. Todas las mujeres son diferentes, decía ella, por su connotación social, étnica, cultural, religiosa, etcétera, etcétera. Es decir, cada cual vive una realidad diferente. Y lógicamente dentro de la filosofía de trabajo se debe aspirar al mejoramiento de la calidad de vida, pero con equidad y con participación. Habíamos señalado que la parte de la equidad no entendida como igualdad, sino realmente como esa construcción social que nos permite realmente manejar de manera equitativa relaciones de género, relaciones sociales, que le permitan dar a cada cual lo que le corresponde, pero desde el punto de vista participativo, es decir, que el ciudadano ambiental global tenga voz y voto, que tenga la posibilidad de poder tomar decisiones. Pero siempre reconociendo nuestro pasado, nuestros orígenes. Yo pienso que lo más aberrante que puede pasar en un ser humano es cuando se olvida de su pasado, cuando pisotea sus raíces, cuando desconoce a sus ancestros. A mí me hace una tristeza infinita cuando veo que
Hay muchas personas que se van, qué sé yo, a España y vuelven después de 1 año, 2 años, y prácticamente vienen hablando como españoles. Se olvidaron de su pasado. Si se olvidó de su pasado, realmente no puede vivir su presente y tampoco se va a proyectar hacia el futuro. Es de fundamental importancia, miren, tener bien puestos los pies sobre la tierra. Entonces, un ciudadano ambiental global debe tener primero el reconocimiento tácito de su pasado, es decir, saber exactamente de dónde viene, qué es en el presente y hacia dónde quiere proyectarse, que es de fundamental importancia. ¿Cuál es el sustento legal internacional para lograr la participación ciudadana? Entonces, veamos algunos de los elementos realmente en los que se sustenta la participación ciudadana. Yo les decía a ustedes de que el 10 de diciembre del año 1948, la Organización de las Naciones Unidas generalmente dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y justamente esta Declaración de los Derechos Humanos se dio en París, se dio en Francia, después de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Porque prácticamente los países habían, qué sé yo, pisoteado los derechos humanos de las personas. Y fíjense, da la casualidad que los países realmente que se abstuvieron de votar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos eran los países que más infringían la destrucción de los derechos humanos. Entonces, me acuerdo que estaba Rusia, la Sudáfrica y un país de África que en este momento no... Arabia Saudita. Arabia Saudita. Mire, donde había la mayor violación de los derechos humanos. Esta Declaración de los Derechos Humanos, entonces, contempla también la participación. ¿Cuáles son los 30 principios de los derechos humanos de la Declaración Mundial? Los primeros tienen que ver con el derecho a la vida. Fíjense, el derecho a la vida. El derecho a la libertad. Libertad. Dicen que las personas nacemos libres. Libres. Todos nacemos libres. Absolutamente todos. Y todos tenemos derecho a la vida, cuando habla de los derechos de la educación, los derechos a un salario, los derechos a un empleo, etcétera, etcétera. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989, el principio 10 de la Declaración de Río sobre el asunto del desarrollo sostenible, sobre el asunto del manejo equitativo de las relaciones que deben existir en materia ambiental, ¿no?, que es de fundamental importancia. Recuerden que el principio 10 decía de que toda decisión que el Estado tome debe ser consentida, debe ser tratada con la participación equitativa de la población. Y ahí tiene mayor trascendencia, incluso tiene mayor eco en la ciudadanía cuando decíamos que en el principio 10 se considera a la población en la toma, por ejemplo, de decisiones. El Convenio Marco sobre Cambio Climático del año 1992, la decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones y otros instrumentos legales en donde definitivamente se brinda el sustento legal a la participación ciudadana desde el punto de vista internacional. Veamos en cambio el sustento legal en el Ecuador, ¿no? Porque miren, todo este tipo de convenciones internacionales finalmente tienen su repercusión en las normativas ecuatorianas, en los cuerpos legales ecuatorianos. Por ejemplo, la Constitución Política de la República del Ecuador, que está vigente desde el 2008, una cantidad de artículos que realmente tienen una relación directa con la participación ciudadana. Y participación, decía, informada y a tiempo. Es decir, no solo informarla y que, qué sé yo, cuando ya pasó el estudio, cuando ya pasó la socialización del estudio de impacto ambiental, tiene que ser informada y de manera oportuna. El Código Orgánico del Ambiente, que fue expedido en el 2017, la Ley Especial de Descentralización de la Participación Social, las leyes orgánicas que realmente tienen los gobiernos seccionales autónomos y que están contempladas en el COTAD. Miren, los gobiernos seccionales autónomos descentralizados tienen la obligación, por ejemplo, de socializar los presupuestos participativos. Pues digo que me quedé un poco sorprendido de ver que en Quito se está queriendo retomar aquello, ¿no? Cuando recién salió aquello, fíjense, todos los municipios iban a socializar sus presupuestos en las comunidades. Es que así tiene que ser. Es decir, para lograr realmente la participación consentida de las comunidades. Otros cuerpos legales, la Ley Orgánica de Transparencia, Acceso a la Información, todos. ¿Se acuerdan que decíamos que ninguna autoridad puede realmente tener una excusa para poder proporcionar una información? Decíamos, solo había un cierto tipo de excepciones. Cuando esa información realmente es de carácter totalmente confidencial,
Cuando realmente el tratamiento de esa información puede poner en peligro, por ejemplo, el país, hablemos de seguridad nacional, por ejemplo, o cuando realmente con esa información usted puede causar daño. Decíamos que ahí, única y exclusivamente ahí, existe un mecanismo de excepciones. De lo contrario, de acuerdo a la ley de transparencia, toda información puede ser asequible. Es decir, toda la información que usted requiera en materia ambiental, usted la puede conocer. Usted la puede conocer. El reglamento ambiental para actividades hidrocarburíferas, el libro sexto del SUMA de calidad ambiental, en artículos 13, 18, 19 y 20, ¿no? El TUSMA, el libro sexto de calidad ambiental, hablan de la participación ciudadana, hablan de la participación efectiva para poder realmente hacer valer, primero, nuestros derechos, pero cumpliendo también nuestras responsabilidades. Veamos algunos artículos de la Constitución del 2008 en respecto a la participación y la organización del poder. El título cuarto, entonces, habla sobre la participación y organización del poder. El capítulo primero habla de la participación en democracia y la sección primera habla de los principios de la participación. ¿Qué dice el artículo 95, verdad? El artículo 95 dice las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva. Esto es muy importante, ¿verdad? Estas cositas que traen los artículos de algunas leyes que son taxativos, son mandativos. Es decir, dice en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica. No dice de manera voluntaria, de manera protagónica en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, todas las decisiones que se tomen a nivel del Estado y a nivel de la sociedad, pues debe ser con la participación ciudadana, pero de manera protagónica. En una parte del artículo dice que incluso debe haber la construcción del poder ciudadano. Fíjense, esa es la razón por la cual, miren, hoy en día tenemos todos esos movimientos sociales que realmente hablan del poder ciudadano. Dice el artículo, la participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia. Recuerden que nuestra Constitución en los primeros artículos habla de que el Ecuador es un país multiétnico, multidiverso, multicultural. Nosotros nos reconocemos en la diferencia. Dice el control popular, la solidaridad, la interculturalidad, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público. Es un derecho, escucharán, es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Esta es la razón por la cual entonces muchos gobiernos autónomos descentralizados están permitiendo la participación de las comunidades para ejercer el poder ciudadano. Es decir, para que puedan participar en los mecanismos de democracia, de representatividad, ¿no? Recordarán ustedes esta cuestión de la silla vacía que se generó en muchos gobiernos seccionales autónomos, en las juntas parroquiales, en los municipios, y que de a poco fue terminando. O sea, como alcanfores que somos, nos fuimos desvaneciendo, pero forma parte del derecho que tenemos todas las personas a título individual y colectivo de poder participar en la toma de decisiones. Veamos en cambio en el Código Orgánico del Ambiente, COA 2017, ¿qué dice el artículo 8? Dice responsabilidades del Estado, sin perjuicio de otras establecidas por la Constitución y la ley. Las responsabilidades ambientales del Estado son, numeral 7 dice, garantizar que las decisiones, escucharán, garantizar que las decisiones que afecten al ambiente sean consultadas a la comunidad. Ahí radica el fundamento científico de la pregunta introductoria que había hecho en la segunda, creo que fue, que decía que en la Constitución Política de la República del Ecuador, el Estado, ¿a quién tiene que consultar? A la comunidad, a la comunidad. Dice, a la cual se le informará amplia y oportunamente de conformidad con la Constitución y la ley. Fíjense cómo se cuida el numeral 7, es del COABRA, no es de la Constitución, es del numeral 8, solo cité el numeral 7 del artículo 8. Entonces dice que garantizar las decisiones que afecten al ambiente. Es decir, tienen que ser consultadas a la comunidad. Y la consulta tiene que ser, dice, de manera amplia y oportuna. No podemos realmente hacer la socialización del estudio de impacto ambiental, qué sé yo, cuando el estudio ya sea inminente o cuando ya pasó. Y tiene que hacerse, lo dice, de acuerdo a la Constitución y la ley. Esta partecita de abajo es importantísima. Constitución y la ley. Quiere decir que en este caso, este artículo está subordinado
a lo que diga la Constitución y a lo que diga la ley. Eso significa, verán, de conformidad con la Constitución y la ley. ¿Qué dice el artículo 10 del COA? Dice de la responsabilidad ambiental. Escucharán, el Estado. Aquí nos pone a todos, verán, las personas naturales y jurídicas, y nosotros a título personal, las personas jurídicas, aquellas realmente que están reguladas, que están reglamentadas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este código. Entonces, miren, el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad, por favor. Por eso a veces a mí siempre me da pena cuando escucho mucha gente dice que yo soy pobrecito, no sabía, dice que realmente esto me podía causar, no sé, alguna implicación desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Clarito dice, verá, todos en definitiva tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, ¿no? Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado. Entonces también, así como tenemos derechos, también tenemos las obligaciones. Y decíamos que el ciudadano ambiental global es aquel que está en la capacidad, ¿no?, de poder ejercer sus derechos, hacer valer sus derechos, pero también cumplir con sus obligaciones. Y una obligación jurídica es responder por los daños o impactos ambientales. Entonces, mucho ojo con este artículo, ¿verdad? Hay mucha gente a veces que en el campo primero hace el daño y después realmente se arrepiente. Quema y después se arrepiente. El ciudadano ambiental global tiene derechos. Debe exigir sus derechos, pero debe cumplir también con sus responsabilidades. Ahí radica este marco conceptual, este cambio ético, este cambio de mentalidad, este cambio de actitud. Es decir, no, lindo, por la vida me paso la vida exigiendo mis derechos, pero no estoy cumpliendo con mis responsabilidades en materia ambiental. Sigo, qué sé yo, contaminando las cuencas, sigo destruyendo los bosques, sigo produciendo incendios forestales. No, no. En materia de participación ciudadana, el ciudadano ambiental global es sujeto de derechos, pero también está en la obligación de cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué dice el artículo 16 del COA? Habla de la educación ambiental. Esto es súper importante, verán. Este artículo deberíamos nosotros considerarlo, por favor, lo están haciendo la política ambiental, el artículo 16. ¿Qué dice, verán? Dice la educación ambiental promoverá la concienciación, primera cuestión. Es decir, tratar de cambiar de mentalidad. Lo que justamente estábamos hablando, de que el ciudadano ambiental global tiene que ser alguien que cambie de mentalidad para poder conseguir ese pacto ético, sociedad-naturaleza. Pero tiene también que propiciar el aprendizaje, la enseñanza, de conocimientos, de competencias, de valores, de deberes, de derechos y conductas en la población. Pero una de las cuestiones que me parecen súper interesantes de este artículo 16 que está relacionado con la educación ambiental es lo que dice en la segunda parte del artículo. Dice, será un eje transversal de las estrategias, de los programas y de los planes de los diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal. Chuta, más claro de eso, el agua, ¿no? Fíjense, estamos hechos los forestales y algún rato se ejecuta realmente este artículo, ¿no? Dice que en todos los niveles, en todas las modalidades, cuando hablamos de niveles, qué sé yo, desde el punto de vista de la jerarquía, ¿no es cierto? A nivel superior, a nivel medio, a nivel primario, a nivel, no sé, de los jardines, todas cuestiones, y en toda modalidad, qué sé yo, presencial, semipresencial, ahora que incluso ya están promoviéndose los bachilleratos virtuales, dice que la educación ambiental tiene que ser un eje transversal. Es decir, que tiene que estar cruzado en el pensum de estudios. Chuta, eso sería súper interesante para nosotros, por ejemplo, porque van a requerir de nuestros servicios, ¿no? Y tanto dice en educación formal y no formal. Pero lamentablemente, por lo que les decía a ustedes, que en el Ecuador de leyes no morimos. En leyes ganamos, somos campeones del mundo. Lo más complicado es el cumplimiento y la ejecución de ese artículo. Miren qué interesante este artículo que realmente se llegara a cumplir. Es decir, en materia de participación ciudadana, decíamos que es importante que estar informados y es importante tener educación ambiental, ¿no? Justamente el artículo 16 del CO habla de aquello, que la educación ambiental sea de carácter transversal. ¿Qué dice el artículo 18?
El artículo 18, en cambio, habla ya de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental. Dice que la participación ciudadana en gestión ambiental para la deliberación pública entre el Estado en sus diferentes niveles de gobierno y sociedad se alcanzarán a través de los siguientes mecanismos, ¿no? Es decir, aquí nos está dando la forma realmente cómo las personas podemos participar en la temática ambiental. Dice a través de diferentes consejos ciudadanos sectoriales, ¿no? Es la razón por la cual, miren, hoy en día existen una gran cantidad de participación ciudadana en consejos ciudadanos sectoriales, en consejos consultivos locales. No sé si están hoy dicen, esta es una veeduría ciudadana o este es un observatorio ciudadano. Es decir, cada vez existe una participación notable de la ciudadanía, de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, para que la sociedad civil se pueda involucrar en este tipo de participación, ¿no? Entonces, miren, esa es la razón por la cual, estimadísimas señoritas y señores estudiantes, cada vez existe una creciente participación ciudadana en materia ambiental. Es la razón por la cual cada vez la gente dice, oiga, defendamos la estrella hídrica del sur, que es, qué sé yo, Fierro Urco en Saraguro. Defendamos, qué sé yo, Chiquiribamba, Taquil, etcétera, etcétera, porque cada vez existen mayores argumentos desde el punto de vista legal para poder ejercer la participación ciudadana. No sé, hay veedurías ciudadanas en materia ambiental, hay observatorios en materia ambiental, en donde el objetivo fundamental es de que estos consejos se integran, dice, los representantes de la sociedad civil, escucharán, verán, de la sociedad civil, es decir, de nosotros, de las comunas, de las comunidades, de los pueblos, etcétera, etcétera, de conformidad con la ley. Miren entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces propiciar la participación ciudadana? ¿Por qué entonces hoy tanto auge de la participación ciudadana? Porque justamente los diferentes cuerpos legales a nivel internacional y a nivel de nuestro país lo permiten. Está totalmente fundamentado desde el punto de vista legal. Es la razón por la cual entonces cada vez nosotros escuchamos a través de los medios de comunicación, de radio, televisión, periódicos, que existe mayor cantidad de participación ciudadana en materia ambiental. Y es buena hora para nosotros como ingenieros e ingenieras forestales, porque eso nos da la idea de que estamos en la profesión correcta, estamos en la idea correcta. Conclusión final, entonces, el proceso es participativo, tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Pero decimos que para poder ejercer la participación ciudadana es de fundamental importancia hacerlo cumpliendo dos requisitos fundamentales. Primero, que sea informada. Es decir, que estamos en una manifestación y no sabemos por qué estamos manifestando. Es decir, tiene que estar totalmente fundamentada. Y la otra, lógicamente, de la mano de la educación ambiental, que es de fundamental importancia. Y el nuevo ciudadano ambiental global debe tener un nuevo pacto social. Es decir, para tratar de recuperar esa relación sociedad-naturaleza. Yo creo que esa es la única forma en la cual podríamos todos integrarnos para poder conservar realmente nuestro ambiente. Hay una frase final que dice que si no somos capaces de conservar nuestros recursos naturales, desapareceremos, ya que su destrucción nos conduce a la muerte, ¿no? Entonces, miren la importancia realmente de participar en este tipo de procesos que en definitiva lo que buscan por todo medio es tratar de apuntalar el desarrollo sostenible, porque recuerden que el ambiente forma parte de todos y por lo tanto, si es de todos, todos también estamos llamados a cuidarlo, a defenderlo, porque dentro de la participación ciudadana, todos realmente somos corresponsables, es decir, todos somos parte del problema, pero tenemos también que ser parte de la solución. Bien, entonces, hasta aquí prácticamente los contenidos de la asignatura en materia de los contenidos teóricos, de acuerdo a lo que está hablando. Entonces, con la clase del día de hoy prácticamente está poniendo punto final a los contenidos teóricos y de esa manera pues cumplimos el 100% de las actividades que nos habíamos propuesto desarrollar en el sílabo. Yo quiero realmente, ya que estamos terminando la clase, agradecerles a ustedes realmente por permitirme haber cumplido en un 100% el sílabo. Y digo que esta prácticamente es la última clase porque nos queda ya solo presentar el catálogo, y nos queda cumplir con la actividad académica del panel foro, ¿no? Por eso, en esta parte, pues,
como es la última clase, quisiera aprovechar para prender mi camarita y agradecerles a ustedes primero por permitirme trabajar. Muchísimas gracias realmente, estimadísimos estudiantes, por haberme permitido trabajar con ustedes. Yo creo que el éxito en la planificación académica de una asignatura no solo depende del docente, depende de los estudiantes. Y yo por eso soy muy agradecido de ustedes. Yo realmente considero de que la columna vertebral, el eje vertebrador en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los estudiantes. Sin los estudiantes definitivamente talentosos, responsables como son ustedes, no se pudiera cumplir ninguna de las actividades. Yo creo que me siento inmensamente feliz de haber cumplido con éxito el sílabo en todos sus componentes, en el 100% del sílabo, pero realmente ha sido gracias al aporte, a la colaboración de ustedes. Por eso quiero aprovechar de este espacio, que es la última clase ya de carácter teórica, porque la próxima no tenemos ya acá, se van a utilizar como trabajo autónomo para continuar preparando la ponencia para el panel foro, y en el día del panel foro definitivamente nos vamos a circunscribir en desarrollar ese evento académico con la más alta responsabilidad. Quiero aprovechar de este espacio para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haberme permitido trabajar. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al presidente nuestro, el caso de Luis, que él prácticamente pues me ha brindado una colaboración muy importante y significativa para el desarrollo de la asignatura. Yo pienso que sin la colaboración de él muchas cosas no hubiera podido ejecutar, así que le presento mi especial agradecimiento a Luis realmente por haber cumplido con su trabajo como presidente y lo aliento a que siga en esa misma línea. De igual manera quiero agradecer a mi asistente de cátedra, a Zaida, que definitivamente pues ella muy acuciosa ha estado realmente ahí para poderme apoyar, para poderme respaldar. A mí siempre me gusta valorar aquello. Yo soy de las personas de que me enseñaron además de que la gratitud constituye uno de los sentimientos más nobles que tenemos los seres humanos. Y definitivamente para mí es una verdadera ética moral agradecer a mis estudiantes, agradecer a los estudiantes que han estado más directamente conmigo, de igual manera el caso de los compañeros que me han ayudado en el control del tiempo, el caso de Anderson, el caso de Enid, que han estado cerca realmente para poder colaborar. Fíjense que el proceso de enseñanza-aprendizaje no lo hace entonces solito el profesor, lo hacemos con el concurso de todos. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, son un grupo maravilloso definitivamente. Yo creo que soy muy afortunado de contar con 2 estudiantes talentosísimos, a quienes realmente respeto, considero y estimo en el más alto nivel. Muchísimas gracias realmente por haberme permitido trabajar con ustedes. Espero y aspiro a haber estado a la altura de lo que ustedes exigen. Trato de prepararme de la mejor manera para poder llegar con los contenidos hacia ustedes, pero sobre todo llegar también con un mensaje de vida, un mensaje que permita no solo formarlos académicamente, sino también formarlos desde el punto de vista personal. 2 estudiantes maravillosos que realmente les auguro el mejor de los éxitos. Yo sé que el éxito es rotundo y es pleno cuando realmente se demuestra el esfuerzo, se demuestra la capacidad y posiblemente el esfuerzo que están haciendo ahora lo cosecharán ya no en un futuro muy lejano, cercano ya está cerquita realmente aquello. Por eso quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, desearles el mejor de los éxitos en el nuevo ciclo académico. Ojalá Dios nos permita realmente tal vez seguir contando con el concurso de ustedes. Para mí sería un verdadero privilegio si tengo la suerte realmente de trabajar con ustedes, porque los conozco a todos y cada uno de ustedes, sé realmente de la valía como personas, como seres humanos, como estudiantes, como verdaderos talentos, y por eso realmente me sentiría muy congratulado de seguir colaborando con ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por haberme permitido trabajar. Les deseo el mejor de los éxitos en todas las actividades que cumplan. Yo siempre digo muchas gracias por lo mucho que me han dado. Perdón tal vez por lo poco que les he podido dar. He tratado de prepararme al máximo para poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes. Pero no se olviden lo que siempre estoy diciendo, con la más absoluta humildad, con la más absoluta realmente sinceridad, de que manejemos el perfil más bajo que podemos tener los seres humanos. Créanme lo que ahí es cuando uno verdaderamente encuentra la integridad, encuentra la felicidad, cuando uno comienza a hacer las cosas que ama verdaderamente. Yo siempre digo, y de mañana nomás conversaba con mi mamá, le decía, si yo no hubiera sido tal vez ingeniero forestal, si me hubieran dado ustedes la oportunidad de formarme, hubiera sido un agricultor, pero hubiera sido un excelente agricultor. Es decir, no siempre uno debe hacer las cosas con amor solo porque es una actividad alta, ¿no? Yo le decía a mi mamá de mañana, me hubiera quedado de agricultor, pero fuera un agricultor orgánico, estuviera vendiendo solo en
en productos a nivel ambiental y todas cuestiones. Acostumbrémonos, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, a hacer las cosas con pasión, a enamorarnos de lo que hacemos, a tratar de ponerle vida a todo lo que hacemos. No hagamos las cosas por obligación, hagámoslas por convicción, ¿verdad? Pongámosle vida a lo que hacemos, demos amor a lo que hacemos, enamorémonos de lo que hagamos. Eso es de fundamental importancia. En el momento que ustedes se comiencen a enamorar con lo que hacen, van a ver lo importante y lo bonito que es la vida. Yo les digo sinceramente, yo soy inmensamente feliz de ser docente, ¿no? Soy inmensamente feliz porque tengo la posibilidad de moldear seres humanos, de tallar seres humanos, de contribuir modestamente a la formación académica de ustedes. Y por eso créanme que yo amo mi trabajo. Realmente lo hago con pasión, lo hago con vida, porque sé que al otro lado existen seres humanos, personas que sufren, que luchan, que lloran, que tienen problemas. Me trato de poner en los pies de ustedes. Así que una vez más, muchísimas gracias. Les deseo desde lo más profundo de mi corazón que les vaya no ordinaria, sino extraordinariamente bien en todos los planos, en el plano personal, en el plano académico, en el plano de la familia. Recuerden que la familia, siempre decimos que es una verdadera bendición. La familia del forestal es la que está atrás de nosotros, respaldándonos, ayudándonos para fortalecernos, a levantarnos cuando estamos caídos, para realmente apuntalarnos cuando necesitamos más de su ayuda. Nunca nos han dejado solos, miren esta pandemia. Los amigos también son un verdadero tesoro, ¿no? Decíamos que el amor es un verdadero regalo, un verdadero privilegio, pero sobre todo la vida definitivamente es algo que todos los días se renueva. Y lógicamente esa experiencia que vamos adquiriendo en la vida, si no sirve para crecer como persona, como ser humano, definitivamente no funciona, ¿no? Así que con el perfil más bajo que podamos tener, sigamos creciendo académicamente. Yo sé que el esfuerzo que están haciendo ahora es el éxito del mañana. No se olviden de aquello. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Siembren en tierra firme para que puedan tener una buena cosecha. De tal manera que cuando comiencen a hacerse partícipes de sus primeros emolumentos, de sus primeras remuneraciones, de su primer sueldo, digan, esto me lo merezco porque algún día di todo de mí. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias por todo. Les pido disculpas, tal vez si en algún momento en el fragor de la actividad académica a veces he tenido algún comportamiento que no fue el adecuado. Les pido mil disculpas. Nunca lo hago de mala intención, jamás de mala intención. Siempre mi intencionalidad es de que se formen como buenas personas, como buenos seres humanos, como buenos profesionales. Pero en todo caso, les pido disculpas si de repente alguna cuestión la interpretaron mal. Nunca lo he hecho de mala voluntad, ¿no? Bien, entonces, si Dios lo permite, pues nos estaríamos viendo entonces de aquí para el panel foro, que se va a desarrollar el día jueves 10, la próxima semana. Entonces, por favor, no se olviden las tareas que están pendientes. Por favor, verán que el catálogo hay que subirlo el día miércoles. Ahí está, de acuerdo a las explicaciones que están dadas en la tarea. Y si Dios lo permite, el jueves 9, en cambio, desarrollaríamos el panel foro con la participación de todos. Este evento tiene que ser de primer orden. Muchísimas gracias. Gracias mil por todo lo que me dan, por lo mucho que me han dado. Les pido perdón posiblemente por lo poco que yo les puedo aportar, pero les aseguro que lo poco que les ha dado ha sido con la más absoluta voluntad, con el más absoluto cariño y respeto que le tengo por todos y cada uno de ustedes. Así que, si os lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Cuídense ustedes, cuiden todas sus familias. Verán que todavía esta pandemia no ha terminado. Valoremos lo que tenemos, no se olviden de nomenclar. Y toda la vida es circunstancial, ¿no? Llega, sucede y pasa. Me acuerdo como si fuera ahorita cuando hacía el encuadre y ya nos estamos despidiendo prácticamente de la asignatura. Así que acostumbrémonos a valorar lo que tenemos, acostumbrémonos a valorar y a vivir con lo poco que tenemos y no anhelemos lo que no tengamos, porque eso algún día lo vamos a tener en sobre, con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase y que les vaya extraordinariamente bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Que le vaya bien. Así que eso, luego.